quiero llevarlos ahí, hermanos, a un pasaje de la Escritura, Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 22. Quiero titularle, hermanos, a esta reflexión, ¿qué cosa te falta? Y dice el pasaje: cuando salía para continuar su camino, un hombre vino corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Tú conoces los mandamientos, le dijo. No cometas homicidio, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Pero él le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces, al mirarlo, Jesús le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Pero él, abatido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. ¿Qué cosa te falta? Jesús le dijo a aquel: una cosa te falta. Usted va a decir: a mí me faltan más cosas, ¿no? Hermanos, Jesús le dijo a aquel hombre que era rico, dice la Biblia, le dijo: una cosa te falta. Porque el hombre aquel, uno dice el joven rico, yo no sé qué tan joven estaría, dice que él había guardado todo eso desde su juventud, a lo mejor no era tan joven, pues. Pero si como eso Jesús le dijo al rico: una cosa te falta, aunque hubiera sido un pobre que llegara con Jesús, ¿sabes qué le hubiera dicho? Una cosa te falta. Y si hubiera venido un amargado, le hubiera dicho: una cosa te falta. Si hubiera venido un brujo ante Jesús, ¿qué le hubiera dicho Jesús? Una cosa te falta. Ahorita vamos a ver eso. Sí, porque aquel muchacho joven rico dijo: yo todo eso lo he guardado. ¿Qué había guardado? ¿Qué había guardado? Los mandamientos. Y el Señor le dijo, como dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Y el Señor le dice: ¿conocen los mandamientos? No le preguntó: ¿los conoces? No, conoces, porque pues era una persona que comúnmente debería conocerlos. Y entonces el Señor le describe los mandamientos. ¿De cuál de las dos tablas? ¿De cuál? Miren, le dijo: no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿De cuál? ¿Qué mandamientos? ¿De cuáles? ¿Qué número? ¿De qué tabla? De la segunda, que son hacia el prójimo. No le mencionó ninguno de los de la primera tabla o de los primeros 4 mandamientos. ¿Verdad que no le dijo ninguno Jesús? No le dijo ninguno. Nomás le mencionó los hacia el prójimo. Hermanos, algo detiene a la gente para seguir a Jesús. Algo detiene a la gente para seguir a Jesús. Y no necesariamente es el dinero. Aquí estamos viendo a una persona rica y detuvo la riqueza
para seguir a Jesús. Ahorita leíamos el pasaje pero pudiera ser otra cosa. Otra cosa, no nomás la riqueza. ¿O acaso nomás la riqueza detiene para que alguien siga a Jesús? Puede ser, es todo aquello que está en nuestra vida más por encima de Jesús. Y tal vez tú digas, no, es que Dios es el primer lugar en mi vida. A lo mejor eso pensaba el joven rico también, el muchacho Él pensaba que lo tenía todo clarito. Y probablemente, hermanos, probablemente el joven cuando le dice a Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud, a lo mejor el joven pensó, ahorita me va a decir Jesús, pues qué bien, pues ya estás listo, tienes todo listo para heredar la vida eterna. Tal vez pensó esto. O a lo mejor no, porque algún vacío traía que lo hizo ir a buscar a Jesús. ¿Sí? Entonces, hermano, pero lo cierto es lo siguiente. Si este muchacho hubiera sido cierto que hizo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Quiso decir, todos los mandamientos, aunque Jesús no lo haya mencionado todos, él dijo, todo eso lo he guardado de mi juventud. Entonces, ¿sería suficiente para ser salvo? ¿Verdad que no? Porque, aunque se oiga a veces medio raro decirlo, pero el guardar los mandamientos no salva a nadie. ¿Sabía usted eso? Si solo guardamos los mandamientos, si se pudiera, porque no se puede, guardarlos al pie de la letra sin faltar y sin violar ninguno nunca, eso es imposible. Amén. Pero si se pudiera, no sería suficiente para ser salvo. Porque ¿quién es el que salva? ¿Quién salva? Cristo es el que salva. Cumplir mandamientos, ya sabemos qué hacen los mandamientos realmente. ¿Qué hacen los mandamientos? Nos denuncian. Los mandamientos nos confrontan, los mandamientos son un espejo. Si usted anda, perdónenme la expresión, ¿no? Si usted anda medio chamagoso, ¿verdad? Y cree que anda muy bien, y ya se va a una fiesta, ¿verdad? Y se ve enfrente al espejo, ¿qué va a pasar? Se va a dar cuenta que siempre le falta una hora para alistarse, ¿verdad? Todavía no estaba listo. Entonces, eso hacen los mandamientos. Es un espejo para ver nuestro pecado, para ver en qué estamos fallando, para ver cómo anda nuestro corazón. Para eso es los mandamientos, para eso sirven. Y entonces cuando nosotros en los mandamientos vemos qué es lo que está mal en nuestra vida, no es afanarlo a cumplirlo, sino es correr hacia aquel que nos va a perdonar, nos va a limpiar, nos va a salvar. Y Jesús nos va a mandar de vuelta, ¿saben a dónde? Nos va a mandar de vuelta a cumplir los mandamientos. ¿Sí? Pero en el afán de cumplirlos, ¿verdad? Fallamos. ¿Cuántos de aquí fallan? Levante la mano los que fallan. Bueno, ya un poquito más manos levantaron la mano, ¿no? Entonces, aunque usted quisiera con todo el corazón cumplir los mandamientos, en algún momento, y más frecuente que no frecuente, va a fallar. Pero entonces, cuando sabemos que el que salva es Cristo, corremos a Él. Porque es nuestro perdonador, es el que nos redarguye de pecado. Y entonces cuando ya venimos a Él y Él nos restaura de nuevo, el Señor nos dice, a ver, mijito, si me amas, guarda mis mandamientos. Nos manda los mandamientos otra vez. Y aun cuando fallamos, el Señor nos perdona, nos manda los mandamientos otra vez. Acuérdense que es como un espejo. Dice la Biblia que este rico, ¿verdad? Esta persona rica, vino corriendo a Jesús. Y dice que llegando ante él, dice que dobló sus rodillas en señal de reconocimiento. Y al mismo tiempo le dice maestro bueno. Es decir, estaba haciendo toda una ceremonia él allí. ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? ¿Sí? Hermanos, ya decíamos que nadie se puede salvar cumpliendo mandamientos, nada más. Necesitamos correr a Cristo, ¿sí? Entonces, la realidad es que este joven o este personaje buscó a Jesús porque tenía una necesidad interior. Aun cuando él decía cumplir todos los mandamientos, que ahorita vamos a ver que no es cierto, porque él tenía un ídolo. ¿Cuál ídolo era?
Un ídolo redondo, ¿no? Ese era su ídolo. Y dependía de eso. Y no se daba cuenta, él creía que todo bien, pero a la hora de la hora se dio cuenta qué tan difícil era seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque el dinero, la riqueza, las posesiones tomaban un lugar mucho más alto que seguir a Jesús. Y bueno, no es el único personaje que vemos en la Biblia con ese asunto de correr a Jesús. Usted acuérdese también de Nicodemo. ¿Se acuerda de Nicodemo? Fue a buscar a Jesús. Era un hombre prominente, Nicodemo, maestro de la ley, miembro del Sanedrín seguramente, un hombre que tenía buena fama por conocer la ley y enseñarla y demás, un hombre prudente, pero dice la Biblia que va y busca a Jesús de noche. Y le dice: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que tú haces no las puede hacer nadie a menos que esté Dios con él. Y va con una hambre buscando a Jesús. ¿Le sirvió a Nicodemo todo lo que él era, toda la reputación, toda la fama o a lo mejor hasta dinero que tenía? ¿Le sirvió? ¿Fue suficiente? No, tuvo que buscar a Jesús. También otro hombre, otro personaje como Zaqueo, que tenía lana, tenía dinero, tenía, bueno, no sé si reputación, pero tenía dinero, ¿verdad? Tenía todas las cosas materiales, las tenía solventadas, pero tiene que ir a buscar a Jesús también. Porque, hermanos, si Cristo no está con nosotros, pues no tenemos nada. Fíjense, el que tiene a Cristo lo tiene todo, aunque parezca que no. Si usted tiene a Cristo, si usted come frijolitos, es mejor que usted no tenga a Cristo aunque comas langosta todos los días. Entonces, ¿qué es mejor? Tener a Cristo. Pablo decía: sé vivir en la abundancia y sé padecer necesidad. En todo y por todo yo he sido enseñado. Pero él decía: todas las demás cosas las tengo por basura. Él renunció a su currículum que él tenía de un hombre prominente, maestro de la ley, perseguidor de la... Y bueno, antes perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Tenía cartas de los autoridades religiosas y seculares para hacer todo lo que quisiera. Pero él dice: todo eso, renuncio a todo esto por seguir a Cristo. Amén, hermanos. Pero el Señor, cuando aquel joven estaba dando su discurso y estaba diciendo: todo eso lo tengo resuelto, todo eso lo he hecho desde mi juventud, dice la Biblia que el Señor lo mira y dice: lo miró y lo amó. Y le dijo, amén. No nomás lo miró, no nomás lo amó, pero luego le dijo, es que le tenía que decir. No se conformó como diciendo: pobre muchacho, pues aquí lo voy a dejar, ya sabe todo el mandamiento, dice él que lo cumple, pues con eso está bien. Pero ¿verdad que no? Y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes. Luego, ¿qué le dijo? Dalo a los pobres. Y luego, vienes y me sigues. Amén. Vienes y me sigues. Entonces, ya sabemos la historia de que aquel joven, pues le pegaron, es como un balde de agua fría cuando el Señor le dijo esto. Porque no se lo esperaba, él pensó que le iban a decir: a ver, dime el quinto, a ver, dime el octavo mandamiento, a ver, el 1, y ahí va a cargar a ver si es cierto que se lo sabía. No, el Señor no le salió con eso. Le pegó donde más le dolía. Y hermanos, para seguir a Jesús, nosotros tenemos que renunciar a todo aquello que amamos lo suficiente como para que Jesús no sea el único elemento de adoración. Y allí tenemos que revisar nosotros qué cosa está ocupando ese lugar de Dios por el cual realmente no lo estamos adorando ni le estamos dando el lugar que corresponde, ¿sí? Y puede ser un hijo, puede ser el marido, puede ser la esposa, puede ser el negocio,
puede ser el empleo, puede ser el hobby, puede ser una adicción, puede ser cualquier cosa, y el Señor conoce, en cada uno de nosotros sabe. Así es que está muy cómodo hablar de la historia aquella, pero imagínate que el Señor se presentara de repente y nos dijera: ve y deshazte de eso que me roba la adoración. ¿Tú sabes qué es? Por un momento olvídate del joven rico y piensa que tú fueras el que está ahí hincando la rodilla frente a Jesús, que Jesús te saliera con esto. Aquel joven pensaba que casi ya estaba listo para la vida eterna, como diciendo: a ver, Señor, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Nada, ¿verdad? Nada. Pues sí te falta, y mucho, porque ni siquiera me estás siguiendo. No lo había empezado a seguir todavía. Aun cuando cumplía mandamientos y era un hombre moralista y era un hombre bien respetado por la gente, a lo mejor hacía favores porque tenía dinero y todo, pero ante el Señor, en lugar de ser aquel respetado que le daban, tenían diplomas de parte de la federación o del ayuntamiento, el Señor lo vio, aunque lo amó, lo vio como un pobre, como un miserable, desvalido, que no tenía ni se asomaba con poquito a servir al Señor. Y lo vemos un poco más tarde, cuando en lugar de decirle al Señor: sí, Señor, voy a ir a hacerlo, ¿sí? Como cuando Zaqueo dijo: aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. Un corazón, hermanos, que se deshizo, se arrancó todo aquello que tenía, que estorbaba para servir a Jesús. Y dice la Biblia que aquel joven rico lo que hizo fue, calladito la boca, ya no cuestionó, ni preguntó, ni se defendió, nomás dio la media vuelta y se fue muy triste porque tenía muchos bienes. Amén. ¿Se parecerá esa historia con nosotros? En algún sentido. A lo mejor tú puedes decir: no, en mi caso no. El joven rico también pensaba que no, pero porque Jesús le pegó en el clavo, pues. Tal vez tú digas: como yo no soy rico, sí, pues, pero no nomás para la riqueza es el asunto. Dios siempre va a atacar, a confrontar, porque nos ama por eso. Porque cuando Él nos quiere quitar algo de nosotros, es porque algo que nos estorba para servirle a Dios. Y es porque el Señor nos quiere llevar a otro nivel. En relación al dinero, Jesús dijo: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde está o esté tu tesoro, estarán también los deseos de tu corazón. ¿Dónde están tus tesoros? Ahí estará tu corazón. ¿Qué es lo que más amas? Ahí va a estar tu corazón. Y si tú no eres rico económicamente, porque esto parecería que es dirigido nomás a los ricos, y no es así, ¿cuál vamos a comparar en lugar de dinero? Aquel hombre, como tenía posición, miren, si alguien ha tenido de aquí un estatus de clase media, media alta o alta, van a estar completamente de acuerdo en que el dinero mueve muchas cosas. ¿O no es cierto? El dinero mueve voluntades. Quiero que me hagan aquí tal cosa y vámonos, ahí está. Pues tú puedes hacerlo. Tú puedes mover voluntades. Tú puedes hacer que la gente te haga caso porque tienes el poder y el dinero. ¿O no es cierto? Entonces, tal vez esa es la fortaleza. Entonces, ¿cuándo es cuando Dios se va a glorificar? No le damos chance. Porque tenemos aquella fortaleza que nos da seguridad, nos da confianza, nos da estatus, nos da una posición. No, fulanito de tal, no le digan, no le grites porque es el que mueve aquí todo. Imagínate. ¿Sí? Tienes posición y Dios no es glorificado. Tenemos temor a ser débiles. A ver, por ejemplo, el joven rico tal vez pensó: ¿y qué voy a hacer sin dinero? A ver, ¿dónde me voy a ver de repente? Imagínate tú, de repente no tienes casa, no tienes carro ni bicicleta,
no tienes un sueldo para comer y se te acabó la valentía, ¿o no? Y entonces, pero fíjense, vean lo que Pablo dice. 2 Corintios 12:9. Dice, Pablo está hablando de Jesús y dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra, dice Pablo, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, y en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este texto, hermanos, es bien ilustrativo. A ver, miren, Pablo fue un hombre prominente, un hombre de autoridad, un hombre que era un hombre poderoso, pues. Pero resulta que cuando fue tumbado en la cabalgadura, cuando iba persiguiendo a los hermanos de Damasco, ¿verdad? Ahí el Señor lo tumbó, ¿verdad? Y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Amén. Y entonces, ese es el testimonio de la conversión de Pablo. Pero hermanos, cuando Pablo entonces renuncia a todas aquellas posiciones de poder y de que para acá y que yo voy, vengo y me hacen caravana todos porque ahí viene Saulo de Tarso, ¿no? Pero resulta que perdió todo eso. Toda esa autoridad dada por el Estado, la perdió. Y ahora él, el que perseguía, ahora él es perseguido. Ahora es apedreado, es por todos lados. Y entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí con este texto entonces? Está diciendo que el Señor le dijo, mi gracia es todo lo que tú necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. En la medida que tú eres fuerte, Dios no tiene nada que hacer ahí. En la medida que tú digas, no, es que yo tengo influencias, yo nomás levanto el teléfono y le digo a fulanito de tal y lo hace. Pues suena bien. A veces nosotros queremos aprovechar ese tipo de oportunidades, pues, pero él es el dueño de las cosas que valen la pena. Porque cuando se te cierra todo esto, te quedas sin nada. Y eso es lo que le pasó a aquel joven. Él pensaba que pues yo lo resuelvo todo. Cuando somos débiles, dice Dios, agárrate porque ahí voy yo. Entonces, ¿cómo va a ser esta iglesia vida? ¿Cómo va a ser? Débil en ese sentido. Amén. Para que el poder de Dios pueda ser manifestado. Amén. Poquitos amenes. No sé si están entendiendo el mensaje. Amén. El Señor, ¿por qué le decía el Señor a aquel rico? Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Quédate sin nada. ¿Por qué le decía el Señor eso? Porque si no lo haces así, vas a estar diciendo, es que yo le ayudé y es que yo fui, yo vine, yo le di tantas despensas a aquel y el Señor dice, pues a ver cuándo me da chamba a mí aquí. Yo soy el todopoderoso, el que tiene todas las riquezas. Y aquel joven, aunque parecía muy bueno, pero estaba ocultando una verdadera identidad. El Señor no le estaba proponiendo a aquel joven que fuera generoso con los pobres. No era lo que le estaba proponiendo. Decía, vende todo lo que tienes, lo das a los pobres. Eso no es lo que le estaba proponiendo. Le estaba diciendo, deshazte de lo que te estorba para seguirme. Amén, hermanos. Y aunque le dijo, tendrás tesoros en el cielo, pero eso no es el punto. El punto es, ya que no tengas dinero, me vas a poder seguir. Y entonces sí, las bendiciones del cielo van a fluir. ¿Cuáles son mejores? ¿Las tuyas o las de Dios? Las de Dios son las mejores. Amén. El Señor le estaba diciendo al joven, de alguna manera, quiero que remuevas ese ídolo del dinero, de las posesiones. Remuévelo para que mi gloria y mi poder se puedan manifestar. Amén. ¿Quién quiere seguir a Jesús? ¿Usted lo quiere seguir? Mire, si usted lo quiere seguir al Señor, si usted quiere ser discípulo del Señor, usted tiene que renunciar a todo lo que tiene. Usted va a decir, no, pues mejor no hubiera venido al culto. ¿Se anima usted a renunciar a todo lo que tiene?
No vaya a pensar que ahorita que usted dijo amén, yo le voy a decir, hermano, échale para acá. No, no por ahí. Usted decir lo que yo tengo realmente no es mío. ¿De quién es? De Dios. Y yo solo soy ¿qué? Administrador. Pero lo podrá decir con el corazón usted. Dice el mismo Señor, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Palabras de Jesús. Entonces, ¿se la iba a perdonar Jesús al rico? Claro que no. Lo amó, sí lo amó, pero le dijo lo que tenía que decirle. Y el otro prefirió seguir siendo moralista, cumplidor de mandamientos, a su manera, pero no aceptar la tremenda invitación de Jesús al decirle, ven y sígueme. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Un cuadro, un papel, un guión religioso o estamos siguiendo a Jesús? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y por qué? Porque usted puede ser muy correcto, hermano. Y yo digo, wow, la hermana fulanita, qué bien. Pues sí, pero el que sabe realmente es Dios. Y Dios es el que confronta, ¿verdad? Para saber si realmente nuestro Dios es Él o es aquello, el dinero, la posición, la fama, lo que sea. Hermanos, ¿sabía usted que renunciar a todo duele? Es deshacerse de aquello que le está estorbando para que el nombre del Señor sea glorificado en su vida. ¿Qué pasó con el joven? Se le desfiguró la cara. Aquella cara de alegría que llegó patinando ahí con Jesús, ¿verdad? Se hinca, Señor, maestro bueno, ¿verdad? Se le cambió la cara. Y se fue muy triste porque no estuvo dispuesto a honrar al Señor con sus bienes o con todo lo que tenía. Amén. ¿Qué hubiera pasado si aquel joven hubiera aceptado la propuesta de Jesús? ¿Se imagina? Sí, Señor, voy a hacerlo y te voy a seguir. Yo me imagino, la Biblia no dice... pero usted se vale pensar, cuando Zaqueo, ¿se acuerdan que hablamos de Zaqueo ahorita? Que Zaqueo dijo, aquí la mitad de mis bienes, doy a los pobres, y lo que he defraudado, lo voy a devolver cuadruplicado. Entiendo que lo hizo, ¿no? ¿Cuántos creen que sí lo hizo? Y a lo mejor se quedó sin nada, porque de ahí venía todo el dinero. Pero si lo hizo, hermanos, si lo hizo, quedó, miren, libre, ¿para qué? Para servirle al Señor. Me hubiera gustado a mí que hubiera habido el evangelio de Zaqueo, ¿no? Diciendo todo lo que Dios estaba haciendo con él, porque se quitó de todas aquellas problemáticas que le impedían seguir a Jesús. Ahora, esto no significa, hermanos, que los ricos no pueden servir a Dios. Podrán servir a Dios los ricos, pero tendrán que venderlo todo y quedarse sin nada para seguir al Señor. Para poder estar libres, ¿o ustedes cómo ven? ¿Cómo ven? Sí, porque es buena la pregunta, ¿no? Y usted va a decir, pues yo pensaba que quería ser rico, yo pues ya con esto mejor me desanimo. ¿Será eso lo que el Señor está diciendo ahí? Miren, hermanos, Abraham, ¿saben quién es Abraham? Era el padre de la fe, un hombre inmensamente rico. Tenía ganado, vacas, ovejas, camellos, etcétera. Que si ahorita lo cuantificáramos, no sé cuántos millones de dólares, millones, terrenos, tierras de cultivo tenía Abraham. ¿Era rico Abraham? Muy rico. Entonces, en un día el Señor prueba a Abraham. Prueba a Abraham. Y entonces Dios no le dijo a Abraham, vende todo lo que tienes y ven y me sigues. No le dijo eso. ¿Saben cuál era la más grande riqueza de Abraham? Un hijo que tenía. Su esposa estéril. Abraham no, pero su esposa sí. Y entonces, pero el Señor le prometió un hijo. Porque decía Abraham, Señor, ¿cómo mira a mi esposa la edad que tiene? Se maquilla y todo, pero de todas maneras eso no va a cambiar la historia. Y estaba triste.
Y entonces le dice, ¿cómo voy a heredar toda esta fortuna que tú me has dado a un criado, a un damaseno, Eliezer, que ciertamente es como una persona fiel, ha sido a mi casa, pero no creo que sea lo propio que tú, siendo el Dios poderoso, ¿verdad? Y yo te estoy sirviendo, ¿verdad? No me permitas tener una descendencia. Y entonces el Señor le hace la promesa. Le dice, vas a tener un hijo. Se alegra Abraham. Pero pasa un año, y pasan 2, y pasan 20, y pasan 25, y la promesa no se cumplía. Y él volteaba a ver a su esposa y dice, pues si hace 20 todavía ya no se podía, pero ahora menos con 25 años después. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y a los 25 años de la promesa, Sara, yo creo que ya, no voy a decir más, pero da a luz a ese hijo. Y el hijo empieza a crecer. Y entonces Abraham, ¿verdad?, lleno de fe y de confianza, porque aquel hijo de la promesa, Isaac, iba a heredar no nomás la fortuna, sino la promesa que Dios le hizo, que le daría una tierra que fluye leche y miel. Pero llegado el momento, no sé, 12 años, 13, 15, no sé, de la edad de su hijo Isaac, ¡pum!, que el Señor prueba a su hijo Abraham. Porque todos, hermanos, todos, a Dios, a todos nos tiene que probar. ¿Y dónde nos va a probar? ¿Dónde nos va a probar? Ahí dijo alguien, ¿dónde? Con lo que más amamos. Lo que más amamos. Ahí Dios nos va a probar. Entonces Dios no lo probó en la riqueza material, lo probó en lo que Él más amaba. ¿Sabía Dios que tanto amaba a su hijo Isaac? ¿Sabría Dios que Abraham amaba más a su hijo que a toda su riqueza? Dios lo sabía. Y entonces Dios lo prueba. Y vean lo que dice aquí en Génesis 22. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo ven? ¿Cómo sentiría Abraham? No crean que porque era el padre de la fe, ¿qué tiene? Yo tengo mucha fe. No, estaba siendo probado. Y hermanos, cuando somos probados duele. A menos de que Dios se haya equivocado Dios y nos probó en algo que no duele. No, es que Dios no va a hacer eso. Dios nos va a probar, por eso es prueba. Nos va a probar ¿en dónde? En lo que nos duele. Y entonces, hermanos, es interesante este pasaje, porque ahí termina donde Dios lo probó y le dice, quiero que vayas y lleves a tu hijo al monte, a la montaña, y lo vas a sacrificar. ¿Qué significaba esto? Encajar un cuchillo y matarlo. Pero eso dice el versículo 2, pero vean lo que dice el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Cómo la ven? Muy de mañana. ¿Qué significa muy de mañana? Dice mi esposa que no pudo dormir. Porque no creen ustedes, hermanos, que a Abraham no le dolía. Pero aún doliéndole, aún diciendo, ¿cómo esperar 25 años para que naciera mi hijo y el único hijo de la promesa para que ahora me lo quite? Pues no se lo voy a dar. Señor, tú serás mi Señor y tendrás toda la razón del mundo, pero aquí te voy a fallar. Me vas a perdonar, pero no te lo voy a entregar. ¿Pudo haber dicho Abraham eso, sí o no? Sí. Tenía razón, humanamente, sí. Pero ¿qué hace Abraham? Y otro día, muy de mañana, Abraham se propone cumplir al Señor lo que el Señor le estaba pidiendo. Hermanos, decir de mañana quiere decir ser oportuno, hacerlo ya. Y hermanos, muchas veces Dios nos prueba y Él espera que muy de mañana, Él espera que muy pronto, Él espera que ya cumplamos aquello.
El Señor Jesús hubiera querido que aquel joven rico hubiera dicho: Señor, pues me duele mucho, porque es la herencia de mi padre, de mi abuelo, de mi tatarabuelo. Tengo muchas posesiones, pero en tu nombre lo voy a hacer. Así como cuando Pedro tiró a la red, ¿no? Pero en tu nombre lo voy a hacer. Y aunque se hubiera ido tristón, pero diciéndole al Señor que sí, es probado. Yo no creo, hermanos, que Abraham iba allá al monte con su hijo cantando salmos y brincando y con pandero. Yo creo que no, iba con un corazón tal vez triste, así como, pero el Señor merece la honra y la gloria. Amén. ¿Cuándo le vamos a dar honra y gloria a Dios? Lo decía ahorita Marianita: cuando todo esté bien, cuando me sobren cosas, o lo que Dios me está pidiendo que haga. Eso es lo que honra a Dios. Y eso es lo que prueba nuestra fidelidad. Pero hermanos, cuando ya Abraham va y está a punto de sacrificar a su hijo, dice la Biblia que viene una voz del cielo que retumbó ahí en el monte. Dice: dio voces. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Cómo ven? Amén. Reconozco que me honras, reconozco que me adoras, aun cuando eres rico, ¿sí? Aun cuando amas a tu hijo, dijiste: yo voy a adorar a Dios y yo le voy a seguir. Hermanos, no podemos adorar a Dios a profundidad si no estamos dispuestos a entregar aquello, ¿verdad?, que le ha robado al Señor la gloria. ¿Cuántos quieren trabajar para Dios de veras? Si quieren, estarían dispuestos a cualquier cosa que el Señor les pidiera. Gloria a Dios. Vende lo que tienes, dijo el Señor. Vende lo que tienes. Hermanos, solo cuando vendemos lo que tenemos, solo cuando nos deshacemos de aquello, cuando renunciamos a lo nuestro, entonces podemos seguirle. ¿Por qué no siguió aquel hombre rico a Jesús? ¿Por qué no le siguió? Porque estaba atado a aquello que era primer lugar en su vida. O sea, tú y yo decimos: le estamos siguiendo al Señor. Hay que analizar si le estamos siguiendo, o es nada más una forma, un estatus socio-religioso que tenemos, pero en realidad no hemos soltado y alguien está haciendo, o algo está haciendo mayor que Dios. Solamente cuando renunciamos a aquello más grande que estaba ocupando el lugar de Dios, solamente cuando renunciamos a esto, podemos, hermanos, entender los planes de Dios. Dios no te va a revelar sus planes, sus proyectos, sus anhelos, si no lo estás siguiendo, si no estás renunciando a lo que más amas. Solo cuando estamos, hermanos, renunciando y vendiendo eso que tenemos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Solo así podemos obtener los recursos de Él. Amén. Porque en la medida que servimos a Dios con nuestros recursos, solamente es una adoración muy pobre. Muy pobre, porque ¿cómo son los planes de Dios? ¿Chiquitos o grandes? Y tú lo puedes hacer con tus recursos, eso. ¿Va que no? Y a veces así actuamos. No, hermano, es que yo no puedo, que yo, mire, si usted supiera, pues que el Señor lo sepa, yo no. Pero cuando lo damos todo, hermanos, el Señor dice: hazte un lado porque ahí viene la bendición. ¿Verdad? Ahí viene la bendición. Aprendamos a despojarnos de aquello, ¿verdad? No, que no nos distraiga aquello, pues. Y hay tantas cosas que distraen a las personas, hermanos, que nos privan de la mayor bendición que Dios quiere darnos. Amén. Bueno, estaba estudiando esto, me acordé de Nehemías. ¿Quién recuerda a Nehemías? ¿Se acuerdan qué pasó con Nehemías? Que viene a reedificar las murallas. Abandonó el palacio allá. Estaba más cómodo allá. Estaba todo bien. Tenía palancas ahí con la corte del rey. Pero un dolor en su corazón. Una necesidad de hacer lo que Dios quería. Y entonces renuncia a toda aquella
¿qué se puede decir? Opulencia del palacio para ir a sufrirle allá, ¿verdad? Eso de ir todavía era otro problema. Porque no dijo ahorita vengo, oye, no, ¿cuál ahorita vengo? Si no se mandaba solo. Pero cuando él, hermano, renuncia a todo aquello, Dios lo empieza a usar y va y lo pone frente al rey. Y hermanos, toca el corazón del rey para que el rey le diga, ¿qué necesitas? ¿O por qué te veo así con esa cara? Y empieza a decirle, es que las murallas de mi ciudad han sido derribadas y las puertas quemadas a fuego y yo necesito ir a reedificarlas. ¿Quién le puso eso a Nehemías? Dios. Pero Nehemías, cuando le llegó esto, él pudo haber dicho, no, sí siento medio rarito, pero no, está muy suave aquí, la comodidad, la palanca, la chamba que tengo aquí está muy suave. En fin, ya pasaron décadas de aquel problema, que otro lo haga. Otro que no tenga chamba, que no tenga buena chamba como la que tengo aquí. Pero vea que no pasó así. Y cuando él se decidió, hermanos, el rey, también que estaba tocado por Dios, le dijo, dime qué quieres, qué necesitas. ¿Qué necesitas? Amén. Y claro, hermanos, para luego era tarde y Nehemías le dice, pues necesito madera, necesito piedra, necesito pues carretas, camiones, por decirlo, ¿no? Tractores, necesito, ¿qué diríamos ahorita? Que hablando de tractores y de dompes, hermano, lo digo porque por fe también, ¿no? Dios tiene planes. Amén. Y entonces, hermanos, le faltó material, le faltó recurso a Nehemías para reedificar las murallas de Jerusalén. Son inmensas las murallas, hermanos. Todavía impactan un montón. Las murallas y las puertas enormes. Pero alguien que no tenía dinero, alguien que no tenía posibilidades, alguien que no tenía ni permiso para salir, logra el objetivo según el corazón de Dios. Yo no sé si a ti te gusta oír predicar o a ti te gusta hacer lo que la palabra de Dios quiere que hagas. ¿Cuántos de aquí son desafiados? En algún momento han sido desafiados por la palabra para decir, Dios me va a usar a mí. Porque yo voy a vender lo que tengo. No lo voy a poner fuera de su casa, hermano, un tianguis. No se refiere a eso. Usted se va a despojar de aquello que le estorba. A veces le estorba un nieto, le estorba. Ay, Cristo. No, hermano, es que mi nieto. Pues cuidado, cuidado. Que lo que te estorbe. O le estorba un empleo. Le estorba un hobby. Le estorba. Amén. Pero hermanos, Dios nos quiere usar. Y el Señor, hermanos, va a ponerlo todo. Tú nomás tienes que poner la voluntad y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuánto le quieren decir al Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Se anima usted a decirle eso? Dios, cuando ve a su iglesia, hermanos, ¿qué le dijo a Pedro cuando lo encontró? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo a Pedro? Jesús, ¿qué le dijo? Cuando la primera vez que lo encontró ahí en la playa, ¿qué le dijo? Ven y sígueme, le dijo. Eso le dijo. No le dijo, quiero que formes parte de una iglesita. No, ven y sígueme. ¿Y qué dice la Biblia? Y Pedro, dejándolo todo, le siguió. Entonces, hermanos, Zaqueo lo mismo, lo decíamos ahorita. Fue desafiado y ahí en esa misma reunión en su casa, la primera reunión en su casa, el Señor dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y los frutos se tuvieron ahí porque Zaqueo empezó a decir el fruto de su conversión y también el desafío de decir, Señor, yo te quiero seguir. Cosa que este joven no hizo. Se devolvió muy triste a seguir haciéndole, ¿verdad?, ahí al religioso. El cristiano, hermanos, fiel y comprometido con Dios, se puede equivocar, puede cometer errores. Pero cuando estamos sirviéndole al Señor, haciendo todo para que el Señor sea honrado y glorificado, hermanos, el Señor pasa por alto muchas cosas, porque Él conoce el corazón. Amén, Él conoce el corazón. Y hermanos, es mi deseo que como iglesia no seamos espectadores,
Amén. Sino como el Señor lo plantea, que seamos parte de un ejército que le planta batalla al enemigo con lo que Dios te ha dado. Porque si tú luchas con lo que Dios te ha dado, Él te va a dar más si lo necesitas. Amén.